Muy buenos días, el tema de hoy es desacuerdo. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desacuerdo. Mire que aún en los tiempos de Pablo se vivía en desacuerdo, pero estaban en desacuerdo en muchas cosas en cuanto a Pablo en la predicación, en cuanto a los lugares donde él iba, pero inclusive con los mismos consiervos habían desacuerdos. Pero no quería decir que de pronto el Señor no estuviera en el asunto, el Señor sí estaba en el asunto, pero hay desacuerdos en los cuales como que nos imponemos y no estoy de acuerdo y no me muevo de ahí y es lo que yo diga y se tiene que hacer así. Entonces como que son desacuerdos en los cuales como son impuestos, cosas que tienen que hacer, y yo veía esa parte en Pablo, cómo ellos podían entrar en la oración y buscar la dirección en la dirección del Espíritu Santo, ya que en cuanto al desacuerdo va enfocado cómo manejar las diferencias respecto a las opiniones, diferentes opiniones que se encuentran, pero entran muchas veces en conflictos de manera que no honran a Dios, sino se llevan al orgullo, a la altivez entre las mismas personas, entre el mismo entorno, y se enfoca en la unidad, en lo esencial, que es lo que el Señor nos enseña, que es el amor, la gracia, la edificación mutua unos con otros. Hay diferencias, pero no quiere decir que yo debo vivir con diferencias con la otra persona. Es evitando disputas necias, promoviendo la paz, inclusive cuando la unanimidad muchas veces no es posible. Y no es posible porque marca las diferencias unos con otros, ya que cuando miramos en la palabra encontramos que hay diferencias entre muchos, que eso era lo que se le presentaba al Señor Jesús con los fariseos, los publicanos y los hipócritas, y ellos eran a imponer lo que ellos, unas tradiciones que llevaban muchos años, como ellos hablaban la palabra y como ellos creían que lo estaban haciendo bien. Por eso cuando viene el Señor y lo desencaja, porque les lleva precisamente a que ellos tenían que ser de ejemplo, de testimonio, porque hacer una cosa, pero realmente hablaban una cosa pero hacían otra, y es como nos lo enseña en la palabra del Señor, que quiere darnos a entender aquí como lo habla Pablo. Dice que usted y yo, los conflictos muchas veces son inevitables en un mundo caído, incluso entre personas de la fe, incluso en personas en la iglesia, personas de pronto que usted conozca de otra iglesia o que asisten a una iglesia que son personas de la iglesia, y como que hay esos conflictos entre amigos, con personas cercanas, incluso en la familia, o cuando se reúnen como familia, cuando se reúnen con un grupo de amigos y empiezan esos conflictos, la diferencia, los desacuerdos, porque cada uno quiere imponer lo que la persona cree que está bien, y como que no cedo ante la otra persona, y como que no cedo es porque no estoy en acuerdo en lo que él dice, y como que lo impongo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo creo que debe hacerse, y entonces empiezan los conflictos, y ahí donde empieza el enemigo a trabajar en muchas personas y empiezan a obrar en manipulación, inclusive en orgullo y en altivez, y el enemigo empieza a trabajar y como que no se llega a un acuerdo entre las mismas personas, inclusive por eso digo entre amigos, familiares, porque no obran acorde a lo que el Señor nos habla en la palabra. Pero mire que el mismo Señor Jesús lo dijo en cuanto a los desacuerdos. Lo habla en el libro de Mateo capítulo 7, versos 3 al 5. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es primeramente mirar ¿qué estoy obrando mal? Porque es que muchas veces nos queremos imponer y yo tengo la razón y es así y no me voy a ceder y no me voy a correr. Muchas veces me he corrido, muchas veces he hecho lo que ustedes quieren, muchas veces he hecho lo que otros me dicen y como que me dejo llevar por mis emociones, por mi orgullo, por mi altivez, pero no ponemos al Señor en el centro, no le permitimos que Él sea el que tome el control, sino como que queremos hacer las cosas como yo creo que está bien. Ya que antes de confrontar, usted y yo debemos examinar nuestra propia motivación y cómo está nuestro corazón. Pero recordemos que tenemos que tener un corazón sano, puro, limpio delante del Señor. Primeramente, antes de yo imponer mis proyectos, mis planes o mis objetivos o mis cosas, ¿cierto? No puedo hacerlo. Primero tengo que mirar y examinarme cómo está el corazón. ¿Será que mi corazón se ha restaurado? ¿O será que de pronto mi corazón todavía está con orgullo, con altivez, con dolor, con engaño? O de pronto cosas que pudieron haber hecho y como que yo todavía me baso en esa situación, en esa circunstancia, entonces no cedo y como que siempre estoy a la defensiva y no acepto un acuerdo
y estoy en desacuerdo, así tengan la razón los demás. Pero que nos habla el Señor en el libro de Colosenses capítulo 4 verso 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Y es esa palabra. Antes de yo responder, tengo que pedirle al Señor sabiduría en su palabra, no en mi conocimiento, no en mis estrategias, no en mi sabiduría, no en mi voluntad, en el Señor. Por eso que Pablo mismo lo habla en Colosenses 4:6, que sea sazonada esa palabra con sabiduría en la palabra del Señor. Y es ahí donde debemos mirar usted y yo cómo podemos comunicar con gracia y verdad. Pero es hablar de verdad en amor, buscando la edificación, pero no trabajando en la herida. Y es trabajando en la edificación, es como podemos construirnos unos a otros. Por eso le hablo como eso sucedió en los tiempos de los apóstoles, inclusive circunstancias que ellos pasaron y vivieron, pero ellos llegaron a un común acuerdo en la oración. Cada uno dijeron: vamos a orar y pedirle respuesta al Señor. Era como cuando, por ejemplo, los apóstoles fueron a predicar la palabra, pero llegaron muchos a decirles que las viudas eran desatendidas, y los apóstoles dicen: ¿cómo así que debemos dejar de llevar la palabra por atender a las mesas? Y entraron en oración porque iban a entrar ahí como en desacuerdo todos, pero se pusieron de acuerdo todos y vamos a orar y a pedir personas sabias, entendidas, para poder guiarlas en este momento y poder dejar personas sabias. Y lo hicieron y pudieron encontrar y llegar a un acuerdo. Y ahí cuando encontramos nosotros que esa comunicación es tan importante, pero cómo lo podemos trabajar si usted y yo muchas veces no cedemos. Y si no cedemos, es imposible que pueda entrar a trabajar el Señor en esa situación. Si muchas veces anteponemos nuestra voluntad, anteponemos lo que usted y yo pensamos o creemos. Pero ¿qué nos habla nuevamente Pablo en la palabra en 2 Timoteo 2:23? Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Esas cuestiones, es que yo como que todo lo cuestiono, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, no me agrada eso, como que yo me siento obligado a hacerlo, como que quieren que yo haga una cosa u otra, y como que siempre anteponemos lo que yo quiero hacer, y es evitar la contienda, ya que la palabra nos advierte que usted y yo debemos apartarnos de las disputas necias que generan contiendas. Y disputas necias me refiero es que a veces como que queremos imponer lo que yo creo, y muchas veces entramos en necedad, y porque yo no voy a hacer lo que dice otra persona y yo quiero hacer esto, entonces como que creemos que estamos haciendo bien las cosas y no las estamos haciendo bien, y ahí donde le permitimos al enemigo que se filtre y se cole en esta circunstancia, en esta situación que el Señor está permitiendo en cada uno de nosotros. Y ahí donde queremos pedirle al Señor que Él nos guíe y nos oriente cómo podemos hacerlo. Lo habla en Pablo en Filipenses 2:2, dice: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pero mire que habla muy importante algo: el amor. ¿Y será que ese amor, si hemos sido trabajados en el amor, o muchas veces demostramos el amor una apariencia, una fachada, pero resulta que cuando venimos a buscar una solución no está ese amor? Y cuando miramos que yo quiero responder a mi voluntad, a mi dominio, a mis estrategias, y no acepto la opinión de los demás. Pero vuelve y lo habla aquí en Filipenses capítulo 4 verso 2. Dice: ruego a vos y a Sintique que sean de los mismos sentir en el Señor. Mire que aquí no dice: yo estoy de acuerdo con usted, pero con usted no, pero con usted no. Un mismo sentir, o sea, un mismo sentir en todos, o sea, todos en un mismo espíritu. Y ahí donde viene la unidad, lo esencial, buscar la armonía en el amor y en el propósito, aunque muchas veces las personalidades son totalmente diferentes, las opiniones son diferentes, muchas opiniones son divididas. ¿Por qué? Porque como que cada uno tiene su propio objetivo, cada uno tiene su propio proyecto, cada uno tiene su propio plan, y es muy difícil que pueda el Señor entrar y obrar ahí para entrar a transformar esa situación que se está viviendo ahí. Y viene el Señor y nos da claridad y entendimiento a usted y a mí, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con el hermano, con los hermanos, para poder llegar a un acuerdo común y poderlo hacer bien. Por eso mire lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos 15:1-2. Dice así: que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, y es precisamente soportar a los débiles, pero también fortalecerlos, no solamente imponerme ante los débiles y como que yo soy el fuerte y yo sé más esto que los demás, si usted no entiende, y como que muchas veces entramos en conflicto y en pelea, ya que la humildad y el servicio es poner a otros primero, aprendiendo de sus fortalezas, pero también entendiendo las perspectivas de cada uno de ellos y cómo podemos entrar a una reconciliación. Y esa reconciliación es tan importante que usted y yo la empecemos a trabajar, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a conocer y entender. Esa reconciliación viene directamente del Señor. No es que yo
yo tengo que hacer lo que hicieron los demás. Es una reconciliación basada en lo que nos dice la palabra, nos enseña el Señor. Por eso, como lo dice en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos dice el Señor prácticamente que primeramente tenemos que entrar a buscar esa reconciliación, actuar y resolver conflictos antes de entrar y poder obrar. Y ahí el Señor nos da claridad y entendimiento, ya que podemos confiar en la soberanía del Señor, incluso a través de desacuerdos, pero esos desacuerdos nos ponemos de acuerdo y llegamos a un fin concreto, el Señor. No es que hice tal persona y yo voy a hacer lo que hice tal, ¿qué dice el Señor? Y ponemos de acuerdo en el Señor y lo podemos lograr en Cristo Jesús.